Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre estas tres hermosas lecturas que en forma catequética nos ofrece la Iglesia. Estamos ya, queridos amigos, en este cuarto domingo y así comenzamos la cuarta semana también del tiempo de Cuaresma. Yeshamara lleva peña de Recobebe, Baise va peña de Yaraña de Atoña de Nenoijina, Yeshamara la conversión, el cambio en la vida, cada vez más arrepentidos, ¿verdad?, de nuestro caminar, de nuestra forma de obrar sobre todo. Así que ñajandu ponágena la ñandeyara y se añade a través de su palabra. Hoy la primera lectura que nos ofrece la Iglesia es del segundo libro de las Crónicas. Estamos en el capítulo 36, del 14 al 16 y luego del 19 al 23. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Y el pueblo entonces, imitando todas las abominaciones de los paganos, contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, los llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas. Hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Queridos amigos, esta es la primera lectura. Interesante. Coabel añadella yuhuaina la jera según el estudio bíblico, la teología de la retribución. Va eso, retribuir, retribución. Estamos hablando un poco hasta casi como en términos de la economía. Por eso se dice luego la economía de la salvación. La economía de la salvación. ¿En qué consiste? Lo primero, queridos amigos, es la cuestión de las infidelidades. Es decir, hemos pecado. Ya a mí, 4 puntos importantes la ñandeya yujúa en una teología de la retribución. Primero, hemos pecado. En segundo lugar, ya pecariré ñandeyara ñande castiga, es decir, o añande cagari rayo, por culpa de nuestras infidelidades. Tercero, ñaña arrepentigue lo mitad, dale fuerza, ñaña arrepentigue, y entonces viene la restauración en la vida. Upiajera
teología de la retribución, los 4 puntos. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y por lo tanto Dios nos devuelve, o retribuye, pero ñañe convertiré. Bueno, este libro de las crónicas, en realidad, si yo que fuera opeala ya pues no mi pona o mañana para ya para. Primera parte de esa caña de ahí para ya para iba a ir todos los jefes de Judá y sacerdotes, el pueblo en general, multiplicaron sus infidelidades imitando todas las abominaciones de los paganos y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. Upeago ese yo que fuera la yacuelaña de obispo Valenzuela Caacupebe en el día de la fiesta de Caacupé. Pero oídos sordos, muchos de nosotros, oídos sordos. Y yo le dije, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Al pueblo, a la gente también, no para criticar, ¿verdad? Pero al obispo le faltó última partecita, porque él pues tocó todos los puntos, ¿verdad? Eoñe en baité, de toma, para la Ibaía, hablando de Poponaya, desde el Ministerio de la República, de la Presidencia, del Parlamento, de la Justicia, está mal tocar, lleva y poner, ¿verdad? Porque omongue el dedo en la llaga. Oye, algunos presidentes enteros, oye, monguetas, bebé, pucay, bebé. Que siguen añadiendo seibo y la oye, añade, lleva la añada, cambia mi alma. Pero aquí, justamente la palabra de Dios nos está diciendo, todos los jefes de Judá, los sacerdotes, el pueblo, multiplicaron sus infidelidades ante el Señor. Upeago dice, y coña de acá, ya por la posea, peña de conveniente. Entonces faltó una cosita, y eso es lo que yo decía. Pepe, pero Pascueo, allí vemos, por ejemplo, al pueblo, todo el pueblo, a gusto y te amo, ahí pon y te amo, ñañe es un beiteta, coñan decir en donde debe. Ñañe pomoita, veñan decir en donde debe. Ñañe boeta, por lo menos el credo, o si no, el Ave María de país. Pero ñañe boeta, pero sobre todo vamos a decir, daya pomo a veima. Vamos a salir de estas infidelidades, Jaco, Amba, Eva y Talla ya pues. Y hasta ahora continuamos, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, continuamos, hacemos lo que queremos. Le salvamos a quien le queremos salvar y le sacamos a quien nos molesta. Así de sencillo. Pero vamos a seguir. Esa es la primera partecita solamente, ¿verdad? Porque después dice, el Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención por medio de sus mensajeros. Hago la profeta ahí. Cuando la país, cuando pega con descenderula, y que estamos peñando en familia, en droga, pues, no es ponando de mi hijo, ni ella puede pegar, mi hijo, que mi hijo, va a que mi hijo, estudiar, que mi hijo, ella preocupa, que mi hijo, ya poner, que mi hijo, ni que ne popinda, mi hijo, ni que ne monda, mi hijo, ni que ne ya, puja, pesa, ya, eñanda, ya, a entero, hago ñañe, así se mandó a poner, en duan, bebé, cosa, en du, si, túa, abuela, abuelo, miaje, y ponan oñande. Normalmente. Pero ¿qué nos pasa, queridos hermanos? Después las tentaciones son tan fuertes que venimos y ocupamos algún puestito. Entonces, Pepe, tú ya, ojo, mañande, ñandere saraipaba. Y entonces, por eso, dice el Señor, mandó continuamente mensajeros, profetas. Y que tu hanguella, hoy que ven acá, me han de momando, de apico tu ina, y de mi hijo, anire ya poveo, vea. Y entonces, él tenía mucha compasión y Dios sigue teniendo compasión de nosotros para que hagamos bien las cosas. Pero ellos escarnecían los mensajeros de Dios, sean huepoti o despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a los profetas. Ya ponme de las cosas sagradas, de las cosas de Dios, de las cosas que tenemos que poner en práctica, en práctica, ¿verdad? Y entonces ahí viene el castigo, ¿verdad? La ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Nada ne pojabe más yo que fuera. Aupeago lo y justamente porque nada ne pojabe me goya de cola boriajuja ya de cola mitad la calle vaya de cola indígena cuera o mía la yihuecuela la campesino ni mosembala y lugar ñamo y cuantos soja y no sé cuántas cosas. Estaba y lo llevo veteado mía porque solamente mira el aspecto de la economía. Ay, de plata veo lo que sea. Pero ¿de qué te sirve, queridos hermanos, acumular la riqueza si ves a tu hermano a quien vos le estás dando una patada y le estás sacando del lugar? No, pero me hay ignorante hoy, me ando a producir. Y bueno, ayúdele y dele buena educación.
ñande colegio cuera o apana y poesía, y poesía maestra, y poesía o alemía. Hamba, ese pico pesa entonces la yaca cuasta, ¿verdad? Es muy fácil decir con A y pitua hoy, con A no va a poseer hoy, con A, con A, con A. Ambas ella ponían de justamente para que esas cosas no existen y para educar y para formar al pueblo, para que tenga el instrumento necesario para que pueda vivir en su tierra y pueda producir y ser feliz y que el país verdaderamente se levante con el trabajo de la gente, del pueblo que necesita, ¿entiendes? Usted lo impone. Pero entonces dice, subió a tal punto esta ira del Señor porque nadie de Pojabima. Y aquí viene. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos. Eso quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros nos separamos, Nañamo y Peñán de Yara en primer lugar, Benuando Abba, el domingo pasado, tercer domingo del tiempo de Cuaresma, y Porácuriñan de los mandamientos, Hanaña Hendú y Hanaña Hendusei. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Y justamente hayan acá Anisacho. Y aquí te cuenta la historia, Nabucodonosor, que hace. Cuando no cumplimos los mandamientos de Dios para amar a Dios y por lo tanto vamos a amar al prójimo, ciertamente que después nos dividimos y somos un vendepatria. Vendemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Y al final después comenzamos a llorar porque anda ya de COVID, mamba eve. Y eso, queridos hermanos, no está bien. Después viene la última partecita que es justamente el arrepentimiento y sobre todo aquí lo que significa para nosotros el cambio de vida. Aquí aparece un tal Ciro, apéagola mesianismo, alguien, queridos hermanos, que viene a pasarnos la mano para que podamos levantarnos. ¿Quién es ese alguien, queridos hermanos? Y es la misma palabra de Dios. Es la presencia de tu papá, de tu mamá, de un buen gobernante, de una buena persona, de un buen líder, de un buen grupo, de una buena comunidad que dice, ñande, ñajendu jagüere beñante yarañe, ñañe mombarete hago anga, ñañe punu oñondi de pañamba apojaña pua. Pidamos esa gracia, queridos hermanos, para nuestro pueblo, para nuestra gente y sobre todo para nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. acordándonos de Sion. En los cauces de las orillas teníamos colgadas nuestras guitarras. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. Recordarte, Señor, es nuestra alegría.
canto del Señor en tierra extranjera. Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice mi mano derecha. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos en esta cuarta semana del tiempo ya de Cuaresma. Hemos faltado quinta y que más Semana Santa. Por eso se le llama letare. Dice en latín, dice alegría. La cuarta semana, imagina, a esa Semana Santa en que nosotros vamos a reconocer, vamos a salir con las palmas, vamos a gritar ave. Este es el Mesías. Mesías que dice Gina lleva el que es enviado porque es ungido por Dios, se nos pone delante. Ya no hay ya buenas endulas y añande, aveñas endurire ya pobres o hueru añande, porque ñande yarañe en la hueru añande. Esta segunda lectura, queridos amigos, nosotros la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 2 del 4 al 10. Hermanos, Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Queridos amigos, segunda lectura de Pablo a los cristianos de Éfeso. El tema de este domingo, cuarto domingo, el letare, dice alegría, ya voy a paguasuina, ya no voy a creer, ya no voy a llevar, porque él es ñande yara, misericordia, misericordia, misericordia. Ya en la primera lectura, va a ñande infiel formal,
ya yo a vive ñandi yaran ñambo que chupe lleva ya guatacane ya hoina. Pero sin embargo, Pablo nos estimula y nos dice: ani que pende cangue, ani que pende caigüe, ani que pepitata pereje. Sino que hay que seguir, y hay que luchar, y hay que buscar lo esencial y lo fundamental en la propia vida. La vida del cristiano es un compromiso, pero ese compromiso en el esfuerzo y en la lucha que recibe también la gracia de Dios para no desanimarnos. Upeante hoy ñande moña peña de ñande acame ña moña lleva allí nunca el desánimo. Pero ñande Dios que es rico en misericordia, pero llamo yo moña pero Dios que es rico en misericordia. A pesar, ¿verdad?, de nuestros errores, de nuestras infidelidades, a pesar de estos castigos en la situación en que nosotros nos encontramos. Ciertamente cuando hablamos de castigo, nosotros estamos hablando de la premisa, o sea, del número 1 que dice justamente hemos pecado. Entre comillas, el castigo, pero es consecuencia de nuestras opciones negativas, queridos hermanos. La ñandella ya por ahí no desde el comienzo, estamos en la infidelidad, ciertamente que después nosotros le decimos, y muchas veces decimos, Dios me castigó, y la gente, bueno, digo la ñande ya me castiga porque a cero castigata, sino que ñande oigo la ya por ahí la iba ahí a opeo a ñande cani, upeando la castigo de Dios, en el sentido de que somos nosotros quienes estamos produciendo la ruina de nuestra propia vida, la ruina de nuestra propia vida cristiana, del seguimiento de Jesucristo, del compromiso con la familia. Entonces, si nosotros estamos haciendo malas cosas, a ver, Dios nos castigó y tal cosa. No, el asunto es que ñande la lleva por ahí. Entonces, Dios castigó, pero el resultado. La andere ya por ahí, ¿no? ¿Cuál es el resultado de tus acciones? Apello a ella. O a el rayo en ese sentido. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes. Ñande yara o me embaite, ñande diga tu janguaya, peñana putu uye, la ñañe puru, ñaña mindu uña, mañaya, echao, peña, yapo. Peja, oye, rejaisa, ñande, ñambo, ¿qué hace yo que espera? Umimba, está, y allá po añina. Todo lo que es corrupción. Por eso le estaba diciendo, esta lectura que hoy estamos escuchando, las tres luego, pero esta segunda de una manera especial, que está muy unida con la del tercer domingo, ¿verdad? Porque la del tercer domingo pues nos hablaba de los mandamientos. Y Andela ya poponado ya los tres primeros mandamientos se refieren a Dios y luego los otros 7 que vienen a continuación se refieren a los hermanos. Ya poponado acá este resultado positivo. Toda la comunidad ya coponata ya ata lleva porque ñaño pues somos solidarios. Pero la ñandeca uno entonces ya tira lleva. Entonces no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada, queridos hermanos. Lo único que vamos a tener como resultado, y eso es, entre comillas, el castigo, es pobreza, es abandono, es injusticia, es entonces falta y ganas de vivir, de luchar, de traer cosas lindas, ¿entienden? Eso es el desánimo que nos llega, queridos hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar juntos en comunidad, y cada uno tiene que hacer lo suyo. Bueno, y entonces por eso dice, Dios es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó precisamente cuando estábamos muertos, la pepe. Pero la ña de infidelidad, porque anda ya bueno, pero ña de yara, ña de lo mismo. A causa de nuestros pecados, dice, a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Es decir, es la fuerza, es la gracia. Coñandeñas en dueña, peñan de yarañe. Lo quiero peñan de acá, peñan de coan ñañe mojita. Peñan de yara, donde peñan ñesuta, ñañe pomoita, allá eta. Señan de yara, coan amoñe punuse, cota pepeajú, cota pepona. Entonces, entendemos que todo lo que nos sucede de negativo es a causa de nuestros pecados. Y la palabra pecado luego ya es el aspecto moral, quiere decir a causa de lo que nosotros decidimos hacer mal y no hacer bien. Eso quiere decir pecado. Entonces cuando decimos a causa de nuestro pecado, quiere decir que son decisiones nuestras, tomadas por nosotros. Y en la medida en que estas decisiones son negativas y que van contra el hombre, contra la humanidad, contra la comunidad, ciertamente que a eso le llamamos pecado.
Y entonces ahora el Señor nos dice que Él, a pesar de todo, nos hace revivir con Cristo. Revivir con Cristo, queridos amigos, significa para nosotros tener la fuerza necesaria para luchar, para levantarnos. Y ustedes sepan bien, ustedes ya han sido salvados gratuitamente por Cristo. Quiere decir que ya tenemos los dones, la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Ustedes ya fueron salvados por Cristo. Ser salvados por Cristo quiere decir tener los principios y los valores que nos van a ayudar y que nos ayudan siempre para crecer en la vida de Dios. Y entonces Dios de esta manera ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Primera cosa, Dios nos demuestra con esto, queridos amigos, que Él nos ama y que nos quiere. Por otra parte, ustedes ya han sido salvados. Ustedes ya han sido salvados. Y de esta manera, si nosotros ya hemos sido salvados por su gracia mediante la fe, este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Porque la fe, queridos hermanos, quiere decir adhesión. Esa es la verdadera fe. Quiere decir una convicción total. Tercer domingo de los mandamientos. Estos son los mandamientos que tenés que poner en práctica. No robarás. Entonces, no fornicarás. No desearás a la mujer de tu prójimo. Amarás a tu padre y a tu madre. No mentirás. En todo lo que es mandamiento de la ley de Dios, entonces, eso nos va a ayudar para que podamos salir. Imagina. La fe, la adhesión, creer, yo creo, yo me adhiero. Esa es la verdadera fe, queridos hermanos. La palabra se dice en hebreo, amén. Amén y dice, porque hay la o se ponen padres. Pero la senda ya pueden andar pena y donde evidentemente que después ya entonces a la quiebra de la vida espiritual. Y así entonces, queridos hermanos, vamos terminando esta segunda partecita que dice, esto no proviene de ustedes mismos, sino que proviene de un don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Y entonces la llama se lleva no, sino que sobre todo es esa adhesión nuestra al Señor. Es escuchar, saber lo que Dios nos está pidiendo y decimos, bueno, Señor, esto es lo que me estás pidiendo. Humildemente reconozco que yo necesito de ti y que yo tengo que hacer mi propio camino, pero de acuerdo a los valores y los principios que me estás regalando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma y le llamamos el domingo letare. Así como tenemos también el tercer domingo, el domingo letare de Adviento, aquí también tenemos el domingo de la alegría. Esto significa, ya mismo te imaginas, ya está muy cerca nuestra salvación. Salvación quiere decir, ya está muy cerca nuestro llegar a ser felices. Vea que dice la no, Ñande Yarañe de entonces, Ñandembo Aror, Ñandembo Jamba Ere, esa es la alegría, letare. El cuarto domingo del tiempo de Cuaresma nos está hablando de este domingo de la alegría. Para que entendamos y sepamos muy bien que de una manera pedagógica, ¿verdad? De una manera bíblica, aquí se nos presenta la palabra de Dios y nos dice, bueno, dale, gente, Peuagena, Pecuekena, Peyukena, porque Ñande ya Jeshaina va esa papeñan de Yarañan de la Ju, Añandere no ya ponajan ya lleva Peñandere Cobewi, mitad Peajú, cristiano Peajú, y así cada uno entonces asume su responsabilidad. Ñandumí entonces la palabra de Dios en este tercer momento, ¿verdad? Que es la lectura del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 3 del 14 al 21. Dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En efecto, consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a la luz, por temor de que sus obras sean justamente descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Queridos amigos, esta lectura, este evangelio que estamos tomando del Evangelio de San Juan, es una obra maestra, ¿verdad? Es una maestra. Allí comienza nuestro evangelio diciendo, así como es el discurso, así como Moisés levantó la serpiente, porque estamos hablando también, y estuvimos hablando de Moisés en esa segunda lectura también, ¿verdad? Y sobre todo también todo lo que significa la vida de Moisés en el camino de la liberación del pueblo de Israel. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Ya ven, o sea, hay un paragonarse muy interesante con el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En efecto, en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia a la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio,
El que obra conforme a la verdad, el que obra entonces conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Queridos amigos, esta es una forma muy hermosa que nos va presentando el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 3. En primer lugar, recordándonos lo del Antiguo Testamento, así como Moisés levantó en alto las serpientes, así también el Hijo del Hombre, que fue capaz de interpretar la ley, fue capaz de interpretar, de vivir la ley, y por lo tanto después de proponernos a nosotros. Después continúa, de esa misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Bueno, eso entonces es esta primera partecita, ¿verdad? De todo lo que significa el seguimiento de Jesucristo, el compromiso como comunidad. El mundo debe salvarse por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Vea, por ejemplo, es interesante. El que cree ya se ha salvado. Y el que no cree ya se ha condenado. Bueno, algunos entonces oímos a el que cree ya está salvado y piensa que, bueno, ya está salvado, ya está salvado, ya vamos, ya está salvado. No, porque yo creo, Lorito. No. Aquí, queridos hermanos, cuando nos está diciendo yo creo, dijimos hace rato, la fe es compromiso. La fe es adhesión. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo. El que cree en Él no es condenado, porque quiere decir que está en el caracú. Va a lo esencial, va a lo fundamental. Y va mirando cómo hacer entonces para lanzarse hacia adelante. Y entonces después en esto consiste el juicio, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y que los hombres prefirieron las tinieblas. El hecho de que la luz venga al mundo, el hecho de que nosotros le sacamos a la luz del mundo, que ya hemos escuchado en este mismo Evangelio, capítulo 1, en el prólogo, ¿verdad? Entonces un hombre llamado Juan, fue enviado un hombre, simplemente para mostrarnos y decirnos nuestra propia debilidad. Y eso tenemos que mirar y eso tenemos que procurar también vencer, queridos hermanos. Tenemos que vencer, ¿verdad? Tenemos que ponernos contra todo aquello que no nos deja vivir como auténticos cristianos. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido halladas. Esto sí que es lo más lindo. Esto es el que cree. Por eso yo me adhiero. Porque sé justamente que en esta generosidad de una adhesión es allí donde mi comunidad entonces va a valorar mucho más y me va a ayudar justamente para que nosotros como humanidad podamos crecer, vivir mucho mejor. Bueno, queridos amigos, vamos entonces concluyendo esta partecita del Evangelio. Nosotros volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco,
y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Francisco celebrará una liturgia penitencial el viernes. Irá a una parroquia de Roma donde confesará a algunos fieles. Hace unos días, cuando Monseñor Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, vino aquí y me propuso esta iniciativa con la presencia del Papa, por supuesto, la acepté con gran placer, porque tener aquí al Santo Padre es algo maravilloso para nuestra comunidad. Sobre todo porque rezaremos juntos con Él ante el Señor y pediremos perdón al Señor juntos como comunidad. Las dos cosas básicas de la vida cristiana, adorar al Señor y pedir perdón. Este año el Papa viajará a poco menos de 3 kilómetros del Vaticano. Será una iglesia construida en 1952, la parroquia de San Pío V. Allí el Papa participará en la iniciativa 24 horas para el Señor y escuchará algunas confesiones. Serán 10 las personas que se confesarán, 5 elegidas por nosotros, de nuestra comunidad, y 5 elegidas por el Dicasterio para la Evangelización. He intentado elegir a personas que necesitan ánimo, que quieren volver a su camino después de una situación difícil o simplemente porque sienten la necesidad de reconciliarse. El padre Donato señala que la iglesia tiene capacidad para unas 600 personas, pero ha habido más solicitudes que plazas disponibles. También dice que esta iniciativa es importante porque se basa en algo que el Papa ya pidió hace unos años. Con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Cuando lui parla di chiesa in uscita, cuando el Papa habla de la iglesia en salida, es el primero en hacer este gesto de salir del Vaticano y encontrarse con una comunidad, aunque sea por poco tiempo, pero es bonito que se haga en un ambiente de oración. Rezar con el Papa ante el Señor refuerza nuestra unidad en la Iglesia, con el Señor y con el Papa. Francisco solo estará presente al principio, el 8 de marzo a las 4:30 de la tarde, pero esta iniciativa continuará durante 24 horas completas. La idea es que en todo el mundo las parroquias que puedan imiten esta iniciativa para promover el llamado Sacramento de la Reconciliación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Como siempre, todos los domingos presentamos este momento. Nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y justamente de acuerdo a las palabras, a las preguntas que ustedes van enviando aquí a este teléfono que tenemos de Ñande Yarañe. Y por algo yo que fuera la preparando mí, y una de las palabras que tantas veces hemos recibido, ¿verdad? Y que se nota que nos interesa a todos es saber qué significa la misericordia, porque la misericordia aparece en toda la Biblia. La misericordia, sobre todo, también característica de Dios, característica Jesús misericordioso, ¿se dan cuenta?
Y entonces todas estas devociones que también entran, pero queremos saber esa palabra misericordia. Bueno, tiene muchísimas acepciones y tiene mucho significado también y de dónde podemos ir mirando. Pero nosotros queremos mirar una característica que hoy también estuvimos leyendo de esa primera lectura del segundo libro de las Crónicas, que es la misericordia y el castigo. Misericordia y castigo juntos. La primera lectura, ¿se acuerdan? Yo creo que nos hablaba de que dice todos los reyes, todos los sacerdotes, el pueblo en general seguía siendo infiel al Señor. Y después de eso continúa la historia, no penáis, le mandó profeta, no penáis ese pueblo, ya por lo ya poseo y con la iñacana, por ese egoísmo tremendo ayer. Pero iré justamente qué es lo que produjeron. Iñacana y rayo, pero ¿sobre quién? Y sobre toda la nación, sobre todos los países, ¿verdad? Los que hoy son egoístas, aquí en nuestro país o lo que sea, son los que después en el fondo producen pobreza, ¿verdad? Porque no somos capaces de compartir esa riqueza. Como yo ya les dije en otra oportunidad desde la primera lectura, esta vez se coñandé con mucha facilidad la ya juzga peñandera pichamboria juve. Allá no va a poseer hoy, do ya poseer hoy, iñate hoy. Yo le puedo decir, querido hermano, que justamente no va a pomo allá, diga tu mayo, ya pues sí, diga tu mayo, ya por la itaú, no la ignorante. Jamás producir, ve digo la ya producir. Jamás eres. Y porque no somos capaces de invertir en la educación. No somos capaces de invertir en la persona. No somos capaces de invertir en el pueblo. Sino que simplemente no sé si invertimos, se puede decir, o si no, ñañongatula, ñan de bolsillo de las riquezas del Señor. ¿Entiendes? Entonces, por eso que hay una gran responsabilidad, y hay una responsabilidad mucho más grande todavía, de los que poseemos algo más. Y eso tenemos que decirlo también en el sentido, también económico. Ciertamente que es la nación, ¿verdad? Toda la nación está formada por todos nosotros, ¿verdad? El Estado está formado por todos nosotros. Entonces, justamente lo que menos pagan IVA, ya es o sea, los impuestos, lo que sea, justamente son los que más tienen. Son los que más tienen. Un miago lo paga, un miago lo me. No, porque es difícil, que esto, aquello. ¿Qué es lo que es difícil? ¿Qué es lo que es difícil? Entonces, queridos hermanos, esto lo único que se llama es entonces egoísmo, se llama maldad en el fondo, porque Dayayesha Cuaya lleva y con mucha facilidad a los otros le mandamos ahí al frente que son entonces personas que no quieren comprometerse. No, al final de cuentas están sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de una buena organización, distribución, de una buena política. Política en todo sentido, a nivel a la política partidaria, sino que es la política entonces mirando de Dios, porque se acuerdan, el domingo pasado nos hablaba de los mandamientos. Si yo vivo los 10 mandamientos, como nos hablaba el tercer domingo de Cuaresma, evidentemente que significa eso misericordia para con tu hermano. Misericordia para con tu hermano. Por ejemplo, honrarás padre y madre. Esa es una gran misericordia que yo tengo hacia ¿quién? Hacia estos que me han dado la vida. Porque hay muchísimos que, oye, ya, ¿qué le tú a la IC o lo que sea? No pena se espera. Alguna vez hay vecinos que pueden atender, son más misericordiosos que los propios hijos. Y después nosotros vamos a mirar a un nivel amplio, general, de nuestra nación, ¿verdad? ¿Cuál es esa característica del cristiano? La característica del cristiano es teshacuá. Es la imboriajúa. Y entonces comenzar a reflexionar y decir, ¿por qué la ñandeña ponanduana? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe ese niño en la calle? Y entonces vamos a comenzar a indagar, Y creo que no hace falta luego de ir demasiado científicamente para darnos cuenta. Oye, mondapante ninguno. Y entonces, al no haber educación, al no haber posibilidades, al haber una pobreza humana, es en el fondo lo que tenemos, ¿verdad? Nadie ve la pobreza solamente monetaria, sino que pobreza humana. Y con la pobreza humana, la falta de educación, la falta de compromiso, después es imposible levantar una nación, un pueblo.
¿Y cómo podemos llamarnos nosotros que somos cristianos así? Estamos acallando o queriendo acallar nuestra propia conciencia de un Dios que nos grita en la conciencia y nos dice, bueno, ¿cómo esto puede ser así? En un país tan mariano, tan de la Virgen de Cacupé, tan cristiano, ¿cómo podemos ser así, verdad? Entonces por eso aquí está, misericordia y castigo. Misericordia y castigo. A lo largo de la historia de toda la Biblia se muestra a un Dios que debe castigar, ahí justamente va a aparecer bien, debe primera lectura, al pueblo que ha pecado. Pero dice, ante esa situación Dios de nuevo se muestra y se llena de conmiseración apenas el pueblo le clama y le llama. Ahí está. Hay un castigo en el sentido que haya caído y rayo, porque nosotros mismos somos quienes producimos esa dificultad en nuestro propio caminar de la vida. Pero Dios, la conmiseración, dice, viene de parte de Dios, la misericordia. Ahora veían de ya y llega hoy cuando ella de dale, pero a que dale a nieve y tate hueve. Dios que nos llama entonces en su gran misericordia para que podamos salir de esa realidad. Por ejemplo, el libro de los jueces está marcado por el ritmo de la ira que se inflama contra el infiel y de la misericordia que se le envía al Salvador. Es decir, los jueces, ¿se acuerdan? Estaban en la, o aparecen Gedeón, Jefté, Sansón, ¿verdad? O sea, todos son jueces que van a aparecer. Son 12 en realidad, ¿verdad? 12 jueces que aparecen ahí, jueces mayores, jueces menores, 6. Bueno, pero todo esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros podamos entender y podamos decir que la conmiseración, que la misericordia, que el amor de Dios está a viejo Coahuina, a pesar de que nosotros somos quienes estamos produciendo la pobreza sobre la humanidad. Y ya todo lo que es pobreza, comenzando de la pobreza humana, la pobreza educativa, la pobreza de la formación, la pobreza del pechante, la pobreza de la superficialidad, del vai, etc. Apeamos la gran pobreza, queridos amigos. Y entonces es el Señor de nuevo que nos envía a un Salvador. Nos envía a alguien que nos va a hablar, que nos dice, y esa es tu mamá, tu papá, tu educador, es la palabra de Dios, es tu obispo, es tu sacerdote, en fin. La experiencia profética que va a dar a esta historia acentos extrañamente humanos. Oseas revela que si Dios ha decidido no usar ya misericordia con Israel y castigarlo, su corazón se revuelve dentro de él, sus entrañas se conmueven y decide no dar ya desahogo al ardor de su ira. Así, un día el infiel será de nuevo llamado, ha recibido misericordia. Ahí está. El impío, el infiel. Pero ha recibido misericordia. Y esta es la conversión. En este ya cuarto domingo letare. La ñande de reflexión sobre la misericordia. O si no, puede ser también, si querés, sobre la alegría. Pero es lo mismo, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros vivimos la misericordia, también nosotros podemos vivir la alegría. Upea la ñande roria lleva. Upea la ñande pepu academia y contenido la ya punirija guaysa allá ya pojan va veña de yara ñande. Esta es la gran realidad, queridos hermanos. Así que si yo que fuera ñañamindo uge coñan de yarañe eres añe bueno que ya putazo cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Y entonces ha recibido misericordia en el momento mismo en que los profetas anuncian peores catástrofes, conocen la ternura del corazón de Dios.
conocen la ternura del corazón de Dios. Es decir, como que nosotros, anunciamos y decimos, no, esto nos está llevando por un mal camino, apeada en algún momento, o caputa, ¿verdad? Y bueno, estas catástrofes que pueden superar, sin embargo, nosotros la conocemos que son aplacadas, digamos, son vencidas por la ternura de Dios, es decir, la misericordia del Señor. Después Efraín, para mí un hijo tan querido, un niño tan mimado, para que cuantas veces trato de amenazarle, me estremece su misericordia, se conmueven mis entrañas y no pueda menos de desbordarse mi ternura. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el momento de catástrofe, en el momento del pecado, en el momento de las dificultades, peñan de yara un mañana, el libro del Génesis, capítulo 6, justamente, versículo 5, ahí nos hablaba y nos decía, en el momento del diluvio universal, dice que la maldad era tan grande en la tierra, y de yara, hateku o mañana en la pesa, o así, haubeje y hoy venían de llave, la olla poja, we a lleva, co pora. Y entonces, eso es lo que le toca ese. Hoy le pesó a Dios el hecho de haber creado al pora. Venían de o mañana de la humanidad. Y entonces dice, qué pena, qué pena. Pero yo mando a la Cantinflas de película. Creo que era algo así de las Naciones Unidas, algo así era. Bueno, lo que sigue es olla por el discurso, ¿verdad? Y al final él dice, ¿verdad? Y ustedes se han olvidado lo que dijo, ¿verdad? Hace 2000 años Jesús, ahí dicen. O el hijo del carpintero, algo así. Un discurso maravilloso. Amaos los unos a los otros. Armaos los unos contra los otros. Acá algo cierto. Entonces, queridos hermanos, ñandera invitimba, y ve cuyaguay se llama mañana, veñan de la pizza, veñan de vecinos, ñandera puitepe hoy, pea se correlí, vean ahí se correlí, pea se amigo, vean ahí se amigo, pea me da se tiene la seso que tenga, pea, etcétera, etcétera. Se pea vean urra, pea vean ambos urra, a pisa y coñande. Entonces, queridos hermanos, naña entende guasuimba eva la misericordia. Porque aquí cuando estamos unidos, estamos uniendo, ¿verdad? Estos dos elementos, la misericordia y el castigo, nos está diciendo que el castigo es simplemente consecuencia de nuestras propias acciones, es decir, de nuestros propios pecados. Ahora, la añadina en este tiempo de Cuaresma, venga tu aña la aña de convertir ya esa aña mañana momburu, aña punu ya popona veñan de la pe. Pero ahí viene la segunda palabra, que es el mísero, corcor, y el corazón para con este pobre que necesita levantarse y salir de ese pecado. Apea la de yara este día de cuarto domingo, por eso es domingo letare, domingo de la alegría, porque ya que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que ya pola iba a veñan de yara o ya de apto en yeu, o en cual en yeu de dale. Semina pewi, anina la pepita ni la peña estanca en el pecado. Así es que, queridos hermanos, ya llevo esta mante de peña ñemon baretear, ñañe suaya huella bebé, ñande ya en donde peña ñe pomoi, allá llevo ahí peñan de sumi de la Virgencita de Cacupe, ya sami, ñande putimo mi va y allá. Y bueno, por el día de hoy, en este domingo, yo me despido de ustedes, queridos amigos. Les dejo, como siempre, la bendición de Dios. Y es esa bendición que sale del corazón de Dios. La mísero corcoris, el corazón hacia el que le necesita, hacia el mísero, hacia el pobre. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñandichara Ñe'e Dominical.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.